Jaun, Andreok, Lagunok, Egunon Guztioi. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores y patrocinadores de Nueva Economía Forum la oportunidad que me dan para compartir con todos y todas ustedes mis reflexiones y, sobre todo, los proyectos que ya estamos poniendo en marcha y que vamos a desarrollar a lo largo de toda la legislatura en el Departamento de Trabajo y Justicia. Agradezco también a Cristina sus amables palabras, que me haya presentado, y es una mujer que me conoce bien, con la que he trabajado intensamente y con la que siempre me he entendido a la perfección. Me gustaría que hoy se llevaran ustedes una idea precisa de los objetivos que me he marcado, de las iniciativas que hemos tomado en el Departamento y del desarrollo que tendrán en el futuro. Espero despertar su interés por lo que voy a transmitirles para que puedan hacer seguimiento de nuestra labor y puedan evaluarnos en el momento que corresponda. Este Gobierno lleva 7 meses de andadura, por lo tanto, no se trata de contar intenciones, sino acciones, acciones concretas, unas en marcha, otras planificadas y prestas para ponerse en práctica. Acciones en las que espero que puedan apreciar el carácter y la orientación socialista. Ese carácter y orientación que fue concebido en el pacto político entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista para dotar a la sociedad vasca de una forma de gobierno de coalición que reportará avance, progreso, estabilidad institucional, convivencia ciudadana y que hoy está a pleno funcionamiento. El Gobierno tiene la responsabilidad de utilizar hasta la última de las capacidades que nos ofrece nuestro Estatuto para mejorar la vida de las personas, y esto empieza por su composición y funciones. La conformación del Gobierno con el Departamento de Trabajo y Justicia como área específica y reforzada así lo certifica, porque a las competencias que ya están en funcionamiento se suma entre sus objetivos, y esperemos que sea en el plazo más breve posible, la asunción de las competencias de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y las instituciones penitenciarias. 2 competencias pendientes, 2 asuntos en los que ya estamos definiendo el servicio que vamos a prestar. Antes de entrar en más materias, permítanme que diga una cosa de mí. Conozco la gestión de la Administración, Cristina lo ha señalado, pero lo que me ha motivado a implicarme más con la acción política han sido los continuos e insoportables retrocesos que venimos sufriendo en derechos y aspiraciones en los últimos años. Lo decía Tony Judt en su obra Algo va mal. Sin idealismo, la política se reduce a una forma de contabilidad social, a la administración de personas y cosas. Esto es algo a lo que un conservador puede sobrevivir muy bien, pero para la izquierda significa una catástrofe. No me resigno a administrar lo que hay, aspiro a que mediante la acción política se consiga mejorar la vida de las personas. En estos momentos el reto es clave: frenar el incremento de la desigualdad en nuestra sociedad y reducirla. Y desde el Departamento de Trabajo y Justicia estamos trabajando para ello. Nuestro lema es trabajo de calidad, justicia cercana. Y nuestra metodología de trabajo se basa en la transparencia, la participación y cooperación con todos los agentes, sean institucionales o pertenecientes a la sociedad civil. Muchos y muchas de los presentes lo pueden corroborar, pues una de las primeras acciones de Gobierno que emprendí fue contactar y reunirme con todas aquellas personas que presentan a los organismos e instituciones que se relacionan con el departamento que dirijo. Voy a comenzar esta exposición comentándoles los objetivos que nos hemos propuesto en el área de trabajo. Trabajo solo puede entenderse como un medio que debiera estar al alcance de toda persona, facilitando su autonomía de vida, el desarrollo de sus capacidades y que debe ser realizado en condiciones laborales dignas, seguras y suficientes. Hacia ese objetivo dirigimos las acciones de Gobierno que voy a explicarles a continuación. Desde el momento mismo de mi nombramiento aposté por impulsar la mesa de diálogo social. Como consejera del Gobierno vasco es mi obligación cumplir el acuerdo de Gobierno Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, y que en el capítulo 1 sobre el empleo, la reactivación y sostenibilidad señala como elementos de referencia el diálogo social, la consolidación de un marco permanente de negociación, el refuerzo del sistema vasco de relaciones laborales y el impulso de la participación de los trabajadores en las empresas.
El diálogo social se constituye como el mejor instrumento para la concertación de políticas públicas en materia sociolaboral entre el Gobierno y los agentes sociales. A tal fin, quiero anunciarles que vamos a crear, con su correspondiente soporte normativo, un órgano permanente para el desarrollo de la participación institucional de los agentes sociales integrados por representantes del Gobierno vasco y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que manifiesten su voluntad de participar institucionalmente en el mismo. He mantenido las reuniones previas para conformar la mesa de diálogo social y he manifestado mis intenciones sobre el diálogo social, siendo mi voluntad alentar a la participación de todas las organizaciones sindicales en la convocatoria que se realizará en las próximas semanas. Y espero que todas las partes asuman la responsabilidad que les corresponde. Se dieron pasos importantísimos en los acuerdos de julio del 2016. Alguno de ellos condujo al acuerdo de prevalencia de convenios firmado y tachado como histórico en enero de este año. Ahora nos corresponde, en la línea de la declaración acordada también en julio de 2016, iniciar los trabajos en la mesa de diálogo social para dar respuesta a la tremenda velocidad en los cambios en el mundo, las exigencias de transformación tecnológica y la adecuación de los trabajadores y trabajadoras actuales y de nuestro próximo futuro a los nuevos trabajos, así como al papel fundamental de la formación integral, tanto la reglada como la formación para el empleo. En definitiva, una estrategia de futuro a la que es difícil justificar ausencias. Del mismo modo y con la misma claridad que hablo de mi ineludible compromiso con el diálogo social, quiero hacerlo sobre la negociación colectiva. Es compromiso del Gobierno la reducción del desempleo en Euskadi por debajo del 10% en esta legislatura. Y hoy partimos, sin duda, con unos datos positivos en relación al crecimiento económico. Así, en el primer trimestre creció el Producto Interior Bruto un 2,8%. Este crecimiento económico sostenido está generando empleo y los datos finales de mayo nos indican un paro registrado de 134.236 trabajadores y trabajadoras, con un 12,7% de paro registrado. Los datos nos reafirman que nos alejamos de la crisis y las empresas van superando la época anterior, situándose en beneficios, que es el objetivo básico de las mismas. Sin embargo, un análisis más detallado de la contratación del mes de mayo, las tendencias anteriores nos indican un camino parecido en las nuevas contrataciones, no nos hacen ser tan optimistas con relación a un eje fundamental que estoy segura compartimos todos, la necesidad de crear empleos de calidad. De los 88.339 contratos firmados el mes de mayo, únicamente 6.369 son contratos indefinidos. Se mantiene la alta temporalidad, con cifras que nos alejan bastante de la media europea, y la contratación a tiempo parcial, cuyo destino mayoritario son las mujeres. No podemos aceptar que la crisis nos deje como secuela un mercado de trabajo condenado a la reducción o el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Es importante la creación de empleo, sí, rebajar los índices de desempleo, pero no a costa de una devaluación sistemática de la calidad de los mismos. Cuando digo esto, me estoy acordando de los colectivos para los que se necesitan crear más empleos. Jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, son los colectivos a los que no podemos condenar a incorporarse a un mundo del trabajo en unas condiciones precarias. Cuando hablo de empleo de calidad, no estoy pensando en el salario como único índice. Soy una firme convencida de la necesidad de la redistribución de la riqueza, que tiene dos aspectos. Uno, la provisión de servicios públicos por parte de la Administración, y otro, la mejora de las condiciones de trabajo, también las salariales en las empresas. Si está siendo posible la recuperación económica, tenemos que convencernos de que es igualmente posible subir los salarios de los trabajadores y trabajadoras. La negociación colectiva es parte fundamental de equilibrio entre las empresas. En Euskadi debemos mejorar sustancialmente las cifras que nos facilita el Consejo de Relaciones Laborales y que nos señalan la cruda realidad. Al final del primer trimestre del año, 1.666.819 asalariados constaban con convenios de vigencia ordinaria en el año, 287.311 trabajadores y trabajadoras con convenios de vigencia prorrogada y pendientes de renovar, y 118.343 tenían sus convenios decaídos y pendientes de recuperar. Una sociedad moderna no puede asumir con naturalidad esta situación. Por eso me atrevo a instar a la responsabilidad de las partes, a la patronal y a las organizaciones sindicales para que cambien esta realidad, que se impulse la negociación colectiva, que fue lo que pensamos todos que iba a ocurrir tras la firma del acuerdo de 17 de enero de este año. Confebask, ELA, LAB,
Comisiones Obreras y UGT firmaron el Acuerdo Intersectorial de Estructura para dar prioridad a la negociación colectiva sectorial negociada en los distintos territorios de la comunidad autónoma, y ese acuerdo debe llenarse de contenido. Todas las partes son conscientes del importante papel de la negociación colectiva en su conjunto y la del ámbito sectorial territorial en particular, para las empresas vascas, para sus trabajadores y trabajadoras. También estamos atentos a los cambios que se requieren en relación a la participación de los trabajadores en las empresas y estamos dispuestos a colaborar para que sea posible avanzar en una relación que efectivamente mejore sin duda la productividad, la actitud general y la competitividad. Les comentaba que para mí y para mi equipo la definición de empleo de calidad no puede reducirse exclusivamente a un buen salario. En este sentido, vuelvo a señalarles los acuerdos de Gobierno y las referencias explícitas a la salud y seguridad en el trabajo, que señalan el compromiso de trabajar desde el Gobierno conjuntamente con los agentes sociales para mejorar las condiciones de trabajo, impulsando acciones formativas para los delegados de prevención en las empresas, modernizando los registros y la información sobre accidentes laborales para dar mayor claridad a su investigación y desarrollando protocolos de detección y reconocimiento de enfermedades profesionales. El empleo de calidad es empleo seguro. Esta afirmación nos obliga a seguir desarrollando un trabajo serio de participación activa en los campos de la salud y seguridad en el trabajo. Antes incluso de que estuviera elaborado el decreto de estructura del Departamento, tomé la decisión de convocar y presidir el Consejo General de Osalan. Previamente a su celebración, mi equipo se reunió con todos los agentes sociales para dejar claro que considerábamos prioritaria la salud y la seguridad laborales. Quiero agradecer desde aquí la colaboración con la que se correspondía a nuestra iniciativa. La responsabilidad del empresario sobre la seguridad y salud de los trabajadores queda clara en la legislación. Nosotros, como los propios empresarios, no pretendemos escamotearla. Para nosotros no hay un número aceptable de accidentes laborales ni de muertos en el trabajo. Creemos de verdad en el derecho de los trabajadores y trabajadoras a volver del trabajo en las mismas condiciones con las que partieron y que, tras finalizar su vida laboral, accedan a la jubilación sin que haya hecho mella en su salud las condiciones de trabajo y los medios y productos con los que han trabajado. Son bien comprobables los avances realizados por las empresas de nuestra comunidad en materia de seguridad y salud en el trabajo y la progresiva concienciación de los agentes y la sociedad respecto a la prevención de riesgos laborales. Pero no se puede ignorar que todavía queda mucho por recorrer. Los accidentes que ocurran ocasionalmente y las alertas suscitadas por algún brote de enfermedad relacionada con la exposición laboral nos lo recuerdan a diario. La prevención de riesgos laborales para preservar, mantener e incluso promover la salud de las personas trabajadoras debe estar basada en evitar al máximo todos los riesgos que supongan la posibilidad de sufrir accidentes y la aparición de enfermedades a corto, medio y largo plazo, además de vigilar estrechamente las desviaciones de salud y promover una cultura de prevención de riesgos laborales. En definitiva, el accidente y la enfermedad son el resultado de un fracaso de la prevención. Y este debe ser un criterio básico de gestión en las empresas, sea del tamaño que sean. Los ciudadanos, con sus impuestos, y el Gobierno, con su propuesta y tras la aprobación presupuestaria, dedica como compromiso hacia la salud y seguridad 14 millones de euros a través de Osalan. Pero quiero advertirles que el gasto en prevención es inversión. Sé que comparten conmigo esta afirmación. La formación de los delegados y delegadas de prevención forma parte de un capítulo que consideramos básico en nuestro trabajo de prevención. Casi 1.800 delegados y delegadas formados en prevención al finalizar 2016 es una cifra que corresponde a este compromiso. Para este año hemos programado formación para al menos un millar de delegados y delegadas de prevención. La Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 es fruto de una amplia participación en su elaboración. Esa estrategia es un referente para configurar los planes de gestión que anualmente establecemos con el máximo consenso. Por último, quiero destacar en este capítulo nuestro compromiso también con la investigación a fondo de los accidentes laborales. Investigar es buscar las causas por las que se ha producido y encontrarlas, asegurando así la disposición de medidas para que no vuelvan a ocurrir. En el Departamento contamos con otra herramienta para que no se deterioren las condiciones de trabajo en las empresas. Entendemos que la inspección de trabajo es una herramienta fundamental para la garantía de la calidad y el cumplimiento de la legislación laboral. También el acuerdo de Gobierno se refería a la inspección y al compromiso de reforzar los servicios de inspección. En pocos días dispondremos de una plantilla ya completada de 42 inspectores y 13 subinspectores y hemos promovido campañas de inspección destinadas a detectar irregularidades en la contratación y el fraude laboral
laboral y a informar y vigilar sobre las condiciones laborales en los centros de trabajo. Como anuncié en su día, se van a revisar en 2 años todos los contratos a tiempo parcial. El fraude laboral no solo se comete contra el trabajador y trabajadora afectada, sino que repercute al conjunto de la sociedad y a las empresas que cumplen con sus obligaciones. En este sentido, quiero anticiparles que estamos trabajando en un acuerdo con las haciendas forales para cruzar información que haga posible detectar a las empresas que cometen fraude laboral y que este, por supuesto, conlleve fraude fiscal. Quiero recordarles que ya está en marcha el buzón antifraude. No se trata de sustituir ni complementar lo que estamos obligados y ya estamos haciendo con nuestros medios en relación al fraude. No queremos ni debemos inmiscuirnos en el papel de los agentes sociales y su derecho de denuncia a la Inspección de Trabajo. Hemos diseñado una herramienta sencilla, anónima para aquellos trabajadores y trabajadoras que no cuentan con representación o que entiendan que la denuncia formal puede conllevarles problemas y por ello no denuncien situaciones flagrantes de fraude laboral. Gestionaremos con la responsabilidad que conlleva esta nueva herramienta. Asimismo, con la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, combatiremos el fraude integralmente con la colaboración de inspectores de trabajo y de seguridad social. Por otra parte, con la política de la gestión de la seguridad social, ayudaremos a empresas y autónomos a gestionar sus dificultades en el desarrollo de sus negocios. La apuesta por el desarrollo de la economía social es otro de los contenidos del acuerdo y, por lo tanto, del programa de Gobierno y de mi departamento. Quiero ahora detenerme en mostrar nuestro apoyo y poner en valor la economía social. El conjunto de los actores de la economía social como empresas sociales que comparten principios y características comunes que les confieren una fuerte identidad que bien conocemos en nuestra comunidad. Conforman un pilar fundamental del modelo social europeo, conjugando rentabilidad y solidaridad, creando empleos de calidad, reforzando la cohesión social, económica y territorial, promoviendo una ciudadanía activa y solidaria y una forma de economía dotada de valores democráticos que sitúa al ser humano en el primer plano y contribuye al desarrollo sostenible y a la innovación social, medioambiental y tecnológica. Un ejemplo de su valor es el hecho que durante la crisis la destrucción de empleo en algunas de las familias que la integran ha sido de 6 puntos inferior en términos de afiliación a la Seguridad Social al del resto de las empresas. El empleo total de las empresas que componen la economía social es de 85.462 personas, de las que 56.380 pertenecen a las 2.942 cooperativas de nuestra comunidad autónoma. También hay más de 650 sociedades laborales y más de 50 centros especiales de empleo y empresas de reinserción. Estoy convencida del carácter positivo y diferencialmente cualitativo de las empresas de economía social. Las características mencionadas hacen que estas empresas sean para mí un sector fundamental que queremos impulsar. Prueba de ello es que en los presupuestos para el año 2017 se ha incrementado la partida para impulsar la constitución y promoción de empresas de esta categoría. Hemos establecido 2 compromisos claros con la economía social y ya estamos trabajando en ello. Por una parte, el diseño de la estrategia de actuación para la economía social del periodo 2017-2020, un proyecto donde se prevé recoger las políticas de promoción y apoyo a la economía social con el objetivo de fortalecer a las entidades que la conforman, modernizando y mejorando las condiciones en las que ejercen su actividad y dando respuesta a las principales demandas del sector, entre las que se encuentran, por ejemplo, una mayor visibilización, su participación institucional y haciendo posible, sin perder su localización y arraigo en el territorio, que las empresas que integran la economía social puedan ganar en tamaño, en competitividad y en la búsqueda en el exterior de nuevos mercados. El segundo compromiso es presentar al Parlamento en el segundo semestre del próximo año un anteproyecto de ley de cooperativas que ya hemos empezado a elaborar. Estas 2 iniciativas se están construyendo con una metodología de diálogo y participación con los agentes implicados. Queremos que salgan adelante con el máximo consenso. Paso ahora a exponer los objetivos que nos hemos marcado en el área de justicia. Una idea básica que nos guía para planificar nuestro trabajo es que entendemos la justicia como el instrumento de garantías al servicio de la ciudadanía para salvaguardar los derechos y deberes de las personas. Todas las acciones que venimos desarrollando en estos 7 meses, así como las que tenemos previstas para el resto de la legislatura, están dirigidos hacia el objetivo de conseguir un servicio público de justicia de calidad, que es uno de los pilares que sustentan el acuerdo de Gobierno que firmamos el Partido Socialista de Euskadi con el Partido Nacionalista Vasco. Las relaciones competenciales con la Administración de Justicia requieren de varias acciones y actitudes. En primer lugar, mantener
e incrementar el grado de cordialidad y colaboración en las relaciones interinstitucionales con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Fiscalía, los y las letradas de la Administración de Justicia y con el resto de colectivos implicados en la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público de la justicia. Abogacía, procura, graduados y graduadas sociales, notariado, registradores, sindicatos y representantes del personal. La aportación e interacción con todos ellos se nos antoja imprescindible para la acción de Gobierno, porque sin su colaboración y conocimiento de primera mano resultaría difícil detectar las disfunciones e inercias que ralentizan la maquinaria de la Administración de Justicia y, por tanto, perjudicaría la toma de decisiones y la elección de instrumentos de corrección necesarios para la eficacia y eficiencia del sistema. Por ello, y nada más tomar posesión de mi cargo como consejera de Trabajo y Justicia, inicié contactos con todas y cada una de las instituciones concernidas, así como con representantes de todos los colectivos, asociaciones y corporaciones de todos los operadores jurídicos con dos objetivos: intercambiar y analizar las respectivas visiones sobre los problemas que inciden en el óptimo funcionamiento de la Administración de Justicia y establecer líneas permanentes de comunicación y foros de trabajo para la resolución de los problemas. Hoy puedo afirmar con satisfacción que, con independencia de que existan discrepancias e incluso opiniones divergentes sobre los problemas de la Administración de Justicia y su abordaje, estamos generando tramas de complicidad con todos los sectores directamente implicados, sin olvidar, obviamente, que nuestra función como Gobierno es la defensa y la salvaguarda del interés general y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en materia de justicia. Señoras y señores, como no hay nada más explícito y visual que la rabiosa actualidad, les voy a poner un ejemplo muy gráfico. Me estoy refiriendo a los juzgados especializados para el enjuiciamiento de los procesos por cláusula suelo y demás condiciones de contratación. Como saben, el Consejo General del Poder Judicial ha impulsado un plan de refuerzo que ha entrado en funcionamiento el pasado 1 de junio. Por el que se han reforzado uno de los juzgados de primera instancia en cada una de nuestras capitales. El Departamento de Trabajo y Justicia, como titular de la competencia de dotar de medios personales y materiales a la Administración de Justicia y al margen de las críticas que el plan está recibiendo, ha facilitado esos medios para que los juzgados provinciales de refuerzo en el orden jurisdiccional civil a los que me he referido estén dotados de forma suficiente y de acuerdo a lo planteado por la propia Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sin perjuicio de que, si el volumen de demandas que se presentan lo exigen, puedan adoptarse medidas complementarias de refuerzo. Puedo asegurar que en el ámbito de sus competencias mi departamento proveerá, como lo ha venido haciendo hasta ahora, de los medios materiales y personales necesarios para la satisfacción jurisdiccional de los intereses de la ciudadanía. Todo ello como resultado de nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada con todas las instituciones y operadores jurídicos para tratar que el servicio público que constituye la Administración de Justicia de Euskadi se perciba como lo que es: un servicio público que garantiza libertades públicas, los derechos de las ciudadanías y entre ellos la tutela judicial efectiva. Quiero seguir mi intervención con el gran pilar que sustenta el sistema de justicia, sin cuya capacitación, colaboración estrecha y reconocimiento resulta impensable hablar de una justicia cercana y de calidad: el personal al servicio de la Administración de Justicia, el personal al servicio de la Oficina Judicial y Fiscal, del Instituto Vasco de Medicina Legal y de los servicios de cooperación con la justicia. Difícilmente podremos afirmar que tenemos un sistema de justicia sostenible si no trabajamos por la estabilidad del funcionariado y del personal laboral como reconocimiento a su trabajo e instrumento para el logro de la mejor prestación del servicio público. Es un objetivo ineludible reducir drásticamente la interinidad. Debemos igualmente incentivar la carrera funcionarial entre la ciudadanía, singularmente entre aquellos que de forma esporádica, pero con larga experiencia, vienen prestando ya esos servicios. En ese sentido, y por un lado, hemos planteado al Ministerio la necesidad de promover con la mayor celeridad las ofertas públicas de empleo y, por otro lado, estamos instalando foros de trabajo y análisis con todas y cada una de las organizaciones sindicales representantes de los y las trabajadoras para la culminación del cuarto acuerdo regulador de las condiciones de trabajo. En la misma línea de puesta en valor del personal al servicio de la justicia, no quiero olvidar nuestro propósito decidido de promover el acceso a profesiones jurídicas desde un sistema público o con soporte público de formación, ya no solo como garantía del principio de igualdad, sino también como forma de enraizamiento social y de promoción de nuestras singularidades culturales y lingüísticas. Íntimamente unido con lo anterior, hemos elaborado el borrador de convenio de
colaboración que queremos firmar y aplicar después del verano con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Deusto para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales. Este convenio de colaboración interinstitucional busca promover el conocimiento por parte de los estudiantes del ámbito de las administraciones públicas e impulsar la empleabilidad de las y los futuros profesionales de disciplinas jurídicas. Sobre todo, nos parece de gran interés para la formación de nuestro alumnado que en un futuro va a dar servicio o colaborar con nuestra Administración de Justicia, lo que seguro redundará en una mayor calidad de la misma. Por otra parte, consideramos necesario que las comunidades autónomas con competencias en materia de medios personales y materiales, como es nuestro caso, tengan la capacidad de participar de manera directa en el diseño de la planta judicial, las programaciones anuales y creación de juzgados en sus respectivas comunidades, así como de tentar la gestión integral del personal transferido. También me gustaría destacar la necesidad de incorporar a los y las letradas de la Administración de Justicia al personal transferido en cuanto son gestores de la planificación y de la ejecución en la nueva oficina judicial. Como he insistido en todas mis comparecencias públicas, la modernización de la justicia es uno de nuestros grandes objetivos y les aseguro que vamos a obtener resultados visibles a lo largo de la 11ª legislatura. Tenemos un reto principal que estamos abordando desde el minuto 1, un impulso decidido de la Administración electrónica y la sostenibilidad energética de los edificios judiciales. El objetivo es claro: asegurar la relación fluida de la ciudadanía, los operadores jurídicos y las posibles instituciones susceptibles de ser parte en un proceso o usuarios del servicio, con la Administración de Justicia contando con los instrumentos tecnológicos de información y comunicación del siglo XXI. Para hacer frente de la mejor forma al reto que nos hemos impuesto en el decreto que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Justicia, se recoge la creación de la Dirección para la modernización de la Oficina Judicial y Fiscal. Esta dirección ya está redactando el plan de impulso a la Administración de la Justicia electrónica que esperamos presentar en el primer trimestre del año 2018. Este plan va a suponer un salto cualitativo en la habilitación de la interconexión electrónica de la Administración de Justicia y la ciudadanía, el expediente electrónico y la informatización integral del procedimiento judicial. Y, obviamente, vamos a culminar la implantación de la nueva oficina judicial, primero en Donostia, San Sebastián y, finalmente, en Bilbao. Respecto a la modernización en el ámbito de los edificios judiciales, el Gobierno vasco ha desarrollado el Plan de Actuación 2017-2025 de Sostenibilidad Energética del Gobierno vasco y, en ese sentido, hemos iniciado una línea de trabajo de auditoría energética cuyo objetivo es conocer el consumo de nuestros edificios y adoptar el mayor número de medidas posibles para posicionarnos en una calificación energética de tipo A. Y como cometido inexcusable hemos de garantizar radicalmente la atención a las mujeres y menores víctimas de violencia de género, de violencia contra la mujer. Un elemento esencial de esa atención es el derecho a que se evite el contacto entre víctima e infractor. Por ello, las dependencias en las que se desarrollan los actos del procedimiento penal, incluida la fase de investigación, deben estar dispuestas de modo que se evite el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una parte, y del sospechoso de la infracción o acusado de otra, a los efectos de eliminar una doble victimización. Estamos revisando todas las dependencias y en esta línea de trabajo hemos iniciado actuaciones, empezando por el Palacio de Justicia de Vitoria. En lo que se refiere al fomento del euskera en la Administración de Justicia, nuestro objetivo es que su uso se incremente en los diferentes procedimientos judiciales. Para ello, hemos puesto a disposición de todos los colectivos interesados diversas herramientas, tanto de formación presencial y online como de documentación y consulta. Es voluntad del Departamento reforzar y ampliar la oferta para posibilitar la euskaldunización de los operadores judiciales. Señores y señoras, entramos en la parte social del Departamento, en los servicios de justicia. Y, en este sentido, quiero señalarles varias acciones en relación con los servicios que considero de relevante importancia para mi departamento. En primer lugar, la justicia juvenil. Estamos dando cumplimiento a todas y cada una de las medidas acordadas por los juzgados competentes en materia de menores infractores. La evaluación intermedia del cuarto plan 2014-2018 que hemos realizado y que presentaremos en el Parlamento nos indica que se ha reducido la tasa de reincidencia en menores hasta un 16,72% y que vamos en el buen camino para el objetivo final, que no es solo otro que el abandono de la actividad delictiva. Hemos detectado un aumento de la violencia filioparental y, por tanto, tenemos prevista la implantación de un nuevo centro educativo específico para esta violencia. Y, obviamente, presentaremos la evaluación definitiva del cuarto plan y abordaremos la elaboración e implantación del quinto plan de justicia juvenil. En cuanto a los puntos de encuentro familiar por derivación judicial, gestionamos los de Bilbao, Donostia
Donostia, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, y mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos correspondientes se gestionan los puntos de encuentro familiar de Baracaldo y Portugalete. Este punto dispone de una antena en el municipio de Zalla para la atención de la comarca del Enkarterri. A lo largo de los últimos 3 años, 2014-2016, el número de familias atendidas se ha mantenido estable, alrededor de los 80, 820 en 2014, 802 en 2015 y 798 en 2016. Y, asimismo, las derivaciones de los juzgados de violencia sobre la mujer, a pesar de las modificaciones legislativas producidas en julio de 2015, siguen sin variación, 42,2% en 2014, 41,6% en 2015 y 42% en 2016. Con el fin de optimizar la prestación del servicio se están llevando a cabo varias actuaciones. Se han aprobado las normas básicas de funcionamiento comunes a todos los puntos de encuentro familiar, se han realizado varios encuentros con representantes municipales y mancomunidades para poner en marcha nuevas antenas en Tolosa, Durango y Gernika, y está prevista para 2018 la revisión del decreto regulador de estos puntos de encuentro familiar por derivación judicial y, en su caso, realizar una nueva redacción del mismo. Otro elemento fundamental de nuestra política es garantizar el acceso de todo ciudadano y ciudadana que lo requiera a la justicia gratuita. Para ello hemos consignado en los presupuestos de este ejercicio más de 14 millones de euros. Para finales de este año o principios del 2018 tenemos previsto aprobar el nuevo decreto regulador consensuado con los colegios profesionales. Los módulos por actuación presentan un incremento del 1% y entendemos necesario revisar los correspondientes a los procuradores, que entendemos no dignifican su imprescindible actuación. Las remuneraciones a los colegios profesionales están siendo liberadas con puntualidad absoluta en los primeros días del mes siguientes al trimestre de su realización. Y ya pasamos a la mediación, justicia restaurativa, y con respecto a este asunto, la apuesta del Departamento es concluyente. Estamos potenciando estos sistemas de resolución alternativa de conflictos, ya no solo por motivo de eficiencia del sistema, sino también por un compromiso con una idea de justicia que descansa en la paz social. Es uno de nuestros grandes objetivos para esta legislatura. Estudiando también en materias que hasta el momento no se abarcan y que podrían ser susceptibles de encaje en estas fórmulas de autocomposición, como las reclamaciones económicas entre particulares, relaciones de vecinos o la responsabilidad de daños, entre otras. Con esta nueva oportunidad se abordarán asuntos civiles como las reclamaciones de cantidades, conflictos sucesorios o hereditarios, seguros, cumplimiento defectuoso o incumplimiento de las obligaciones contractuales o aspectos patrimoniales de la liquidación del régimen económico matrimonial, por citar algunos casos. En este sentido, una de las primeras medidas que hemos adoptado ha sido la de prorrogar el convenio de derivación de la mediación en el ámbito civil con el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Donosti para abordar asuntos civiles. Y en materia de mediación vecinal queremos explotar las posibilidades de la justicia de paz. En justicia restaurativa y relacionado asimismo con el servicio de atención a la víctima, estamos cumpliendo la ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que, como defiende la justicia restaurativa, pone a la víctima como protagonista del proceso penal y garantiza el ejercicio y satisfacción de todos sus derechos. En materia penitenciaria, lo he dicho en más ocasiones y lo ratifico, no concibo otra política penitenciaria que no sea una verdadera política social y de rehabilitación. Pendientes de la transferencia de centros penitenciarios, no eludimos nuestros compromisos y, dentro de nuestras competencias, trabajamos ya con el enfoque que he definido. Preconizamos un sistema penitenciario diferente, menos punitivo y más centrado en la reinserción social, en colaboración estrecha con el tercer sector. Por ello, venimos trabajando en proyectos de régimen abierto, promoviendo actividades extrapenitenciarias e itinerarios de inclusión sociolaboral para personas presas, que incluyen salidas programadas, campos de trabajo, recursos de deshabituación para personas drogodependientes, centros de formación y capacitación, centros de orientación y acompañamiento para el empleo, etcétera, atendiendo de forma prioritaria a aquellos sectores y áreas de actividad más necesitadas de apoyo. Mediante el Servicio Vasco de Gestión de Penas estamos atendiendo y gestionando todas las medidas alternativas a prisión, desarrollando una labor de reinserción real con trabajo y acompañamiento integral, el de las personas penadas o presas, en íntima colaboración, como decía, con la red de ONGs, sin que se produzca, además, prescripción alguna. Concluyo. Les he dado cuenta de al menos 34 acciones concretas que ayudarán a alcanzar el objetivo que nos hemos marcado en el Departamento de Trabajo y Justicia de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Acciones que se resumen en diálogo social sin límite, sin vetos y sin bloqueo. Crecimiento y empleo con calidad y para la igualdad. Justicia cercana, accesible, sin interinidad, avanzando en la modernización. Luchar contra el fraude laboral es un deber de toda la sociedad.
completar el estatuto y dar a la ciudadanía el autogobierno integral en él establecido, y es una prioridad. La negociación colectiva es la fórmula ideal, ensayada y experimentada de convivencia y colaboración entre trabajadores y patronal. Seguridad y salud, para que el trabajo sea una responsabilidad y no una amenaza. Invertir en prevención es ser competitivo. La economía social es una excelente oportunidad para la autonomía personal. Queremos legislar con la participación y complicidad de los agentes implicados. Más protección frente a la violencia de género para que la tolerancia cero se abra camino. Política penitenciaria para perseverar en la política social y de rehabilitación. Política de gestión de la seguridad social para ayudar a empresas y autónomos a gestionar sus dificultades en el desarrollo de sus negocios y para combatir el fraude con la colaboración de inspectores de seguridad social y trabajo. En definitiva, trabajo y justicia donde nos podamos sentir orgullosos. Eskerrik asko. ¿Qué quiere decir cuando dice que van a capacitar la justicia de paz? Los juzgados de paz incluirán nuevas tareas. Si me pueden aclarar mejor la pregunta, si no, yo el sentido de la misma no lo capto. Bueno, la justicia de paz, los juzgados de paz, es la primera visión que tiene el ciudadano de la justicia. De hecho, intentamos que acudan a estos juzgados con cuestiones que en principio se resuelvan en los juzgados de paz, y desde luego no se trata de legislar porque no tenemos nuevas competencias para la redundancia para los juzgados de paz, sino fomentar que esa justicia cercana está ahí. De hecho, nuestra intención con respecto a los registros civiles es que siga estando en los juzgados de paz, que el ciudadano la primera noción o el primer contacto con la justicia sea ahí, registrando y haciendo todos los asuntos que corresponden al registro de su vida civil y por supuesto, potenciar esa justicia que tenemos cercana y que entendemos que puede ser rápida y descongestionar los asuntos que llegan a los juzgados provinciales y que se podrían derivar a esos juzgados. Muy bien, más preguntas relacionadas con la justicia. Según la OCDE, el grado de satisfacción ciudadana con la justicia, por ejemplo, en países como Noruega o Dinamarca, es cercana al 87%, en España es del 30%. ¿Sabemos cuál es el grado de satisfacción en Euskadi? Pues yo no tengo el tanto por ciento, pero yo creo que en Euskadi tenemos que tender con la modernización de la justicia, con los avances tecnológicos, con el refuerzo de los medios materiales y personales, a que la justicia sea rápida, porque, entre otras cosas, la percepción que tiene de la justicia la ciudadanía es una justicia lenta, mi asunto no se resuelve nunca. Y yo creo que modernizando tecnológicamente y, por supuesto, reforzando con medios personales y materiales, vamos a avanzar y vamos a conseguir que esa justicia sea rápida, porque una justicia lenta no es justa, no es justicia. ¿No es insuficiente que los juzgados especiales en cláusula suelo, en este caso, estén dotados con jueces en prácticas? ¿Están obsoletos los juzgados vascos? Los juzgados especializados se han dotado con jueces en prácticas. Entendemos que esas personas han pasado una oposición, se han preparado, han recibido una formación y que están preparados para afrontar, yo creo, que esta actuación. Con lo cual no están obsoletos los juzgados vascos. ¿Obsoletos? No sé en qué sentido. Nosotros proponemos esa modernización de la justicia y pensamos que, desde luego, las nuevas tecnologías avanzan día a día y que tenemos que estar avanzando en la medida que avancen esas nuevas tecnologías. Vamos con un asunto candente. Es un conflicto laboral relacionado con la justicia. ¿Por qué respaldaban, en este caso entiendo que los socialistas, la demanda de los forenses cuando eran oposición y ahora no resuelven el conflicto desde el Gobierno?
Nosotros, nuestro departamento y nuestro Gobierno tiene un compromiso claro y, de hecho, yo ya expresé ese compromiso en el Parlamento cuando fui a exponer las líneas generales. Nuestra intención es resolver el conflicto existente con los médicos forenses. Nuestro objetivo es sentarnos a negociar y, en su caso, llegar a acuerdos. Nuestro objetivo es completar el cuarto acuerdo de condiciones de trabajo y eso afecta también a los médicos forenses. Y con respecto a este asunto, tengo el viernes una interpelación y una pregunta oral en la que daré cumplida respuesta a los parlamentarios que me han interpelado. Irune Elorriaga, desde Onda Cero, le traslada una cuestión también relacionada con este asunto, abundando en el conflicto con los forenses. Denuncian ellos sus condiciones de trabajo, solicitan equiparación laboral con médicos de Osakidecha y mayor descanso. Dicen que el Instituto Vasco de Medicina Legal dentro de 10 años estará muerto cuando antes era un instituto de referencia. Denuncian que están desatendidos por parte del departamento. ¿Qué tiene que decir? Bueno, pues lo que yo creo que ya he dicho es un compromiso de solucionar este conflicto. Es un compromiso de revisar todas las cuestiones que les afectan, un compromiso con la inversión en nuevas tecnologías que también afecta a todos los ámbitos de la Administración de Justicia y en esa línea vamos a avanzar y vamos a actuar. Cambiamos de asunto. ¿Conoce la consejera el nuevo modelo de relaciones laborales que lanzó Confebask en mayo del año pasado? ¿Qué opina del mismo? Bueno, a ver, yo creo que en el País Vasco tenemos un modelo de relaciones laborales propio, tenemos una participación bipartita y tripartita en distintos órganos y yo creo que podemos presumir de un modelo de relaciones laborales propio. Sobre el modelo de relaciones laborales, especialmente el sindicato ELA mantiene su oposición a la mesa de diálogo social, no acuden a este foro. ¿Cree posible avanzar sin esta central y sin LAB, que suponen la mayoría sindical? Bueno, nosotros, cuando tomé posesión de mi cargo, nos reunimos con todos los agentes implicados. A todos les ofrecí participación, transparencia. A todos les dije que las puertas estaban abiertas y seguían abiertas. Y, yo entiendo que con los planteamientos que acabo de hacer es difícil justificar ausencias. Otra pregunta. ¿Es la empresa y el empresario quien crea empleos y no la Administración o los sindicatos? ¿Cómo se incentiva su acción y promoción desde los gobiernos? Desde su exposición se deduce lo contrario, dice, le trasladan un invitado o invitada a este foro. ¿Sí, me puede repetir, por favor? Sí, mire, es la empresa y el empresario quien crea empleo y no la Administración o los sindicatos. ¿Cómo se incentiva su acción y promoción desde el Gobierno? De su exposición, le añaden, se deduce lo contrario. Bueno, no sé si está refiriendo a qué podemos hacer nosotros desde la Administración. El Gobierno como administración, en este caso, con la empresa para generar empleo. Bueno, nosotros como Administración sí que creamos o convocamos oposiciones. De hecho, en el año 2016 se han convocado 106 plazas en la Administración de Justicia que esperemos que se unan a las convocadas para el año 2016. Pero, efectivamente, nosotros como Administración no creamos los trabajos en las empresas. Nosotros impulsamos o colaboramos a través del desarrollo económico y los departamentos correspondientes y dentro del plan marco de empleo y dentro del plan de industrialización hay muchas acciones concretas en relación con las empresas y los trabajadores para esa promoción del empleo. Desde la Fundación Ustay le trasladan la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta las dificultades de las pymes, ¿no sería razonable subvencionar las actuaciones de prevención y formación en prevención de accidentes laborales? Bueno, de hecho, yo creo que hay convocatorias en las que se subvenciona, promociona. Nosotros también invertimos en formación, en información y, desde luego, en investigación, con lo cual yo creo que los 14,5 millones que en el presupuesto del Gobierno vasco están destinados a la seguridad y salud laboral demuestran que, desde luego, hay una inversión clara en estos tres factores. ¿Por qué cree que Euskadi tiene un 30% más de absentismo laboral que el resto del Estado? ¿Tenemos peor salud los vascos y vascas?
Bueno, pues la verdad es que lo desconozco, ¿no? Yo, por mi parte y desde el ámbito que me ocupa, nosotros bueno, pues estamos por la prevención de riesgos y, bueno, desde ese punto de vista es fundamental prevenir, ¿no? Prevenir los riesgos laborales y, bueno, esa inversión que hacemos en, ya he dicho, en formación e información, esperemos que trate de corregir esas cifras. ¿Le consta este dato? ¿Un 30% más alto el nivel de absentismo? Bueno, lo conozco por la prensa, pero desconocías. Usted anunció al comenzar su mandato que habían iniciado a través de la Inspección de Trabajo una campaña de revisión en 2 años de los contratos temporales, entre ellos los de tiempo parcial. ¿Puede darnos algún dato al respecto? ¿Cómo está este grado de inspección? Sí, bueno, esta campaña se lanzó al inicio en enero, cuando empezábamos a arrancar la legislatura, porque de los datos que teníamos, bueno, se había detectado que había bueno, pues una posible bolsa de fraude en los contratos temporales y los contratos a tiempo parcial. Esta campaña se lanzó con el objetivo de revisar en 2 años todos los contratos a tiempo parcial y, bueno, y hoy puedo decir que ya empezamos a tener datos al respecto y bueno, se los voy a dar. El número de actuaciones que ha habido a lo largo, desde enero de este año, han sido 4.353. El número de actas de infracción que se han abierto han sido 264. Se ha recaudado un montante de 948.412 euros. El número de requerimientos, bueno, estos requerimientos son que no ha habido actas de infracción, sino que, bueno, ha habido avisos de aclaración de asuntos, han sido 315. Han sido casi 7.000 contratos revisados, contratos temporales. Los contratos que se han transformado en indefinidos han sido 1.500. Las altas y bajas han sido 646. Y se han incrementado en 153 contratos el tiempo en ellos. De temporales se han ampliado a tiempo parcial. ¿Cree posible cómo están transcurriendo las conversaciones sobre la transferencia de la Seguridad Social a Euskadi? ¿Se rompería la caja única de la Seguridad Social? Eso ustedes, los socialistas, no lo pretenden ni lo desean. ¿Sería Euskadi autosuficiente como para poder gestionar las pensiones con fondos públicos? Bueno, yo creo que en el programa en el acuerdo de coalición y en el programa de gobierno está clara cuál es el alcance de esta transferencia. El alcance de esta transferencia, desde luego, va a ser el Estatuto de Autonomía, la disposición transitoria quinta, que bueno, pues dice que esta transferencia se realizará sin ruptura de la caja única. Pero bueno, lo que quiero decir es que el modelo de seguridad social que creo que es el que tiene que ser, es un modelo que defienda la solidaridad interregional e interterritorial y, desde luego, sin ruptura de esa caja única. ¿Van por buen camino las conversaciones con el Ministerio? Bueno, corresponde a otro departamento. Sí. A nivel de gobierno. Bueno, pues el otro día tuvo oportunidad mi compañero de decir que todavía no se habían iniciado esas conversaciones. ¿Y está Euskadi preparada para recibir la transferencia de prisiones? ¿Usted la ha reclamado, por activa y por pasiva, al Gobierno central? Sí, por supuesto. Desde luego, dentro de los objetivos también del Gobierno está completar el autogobierno, cumplir la legalidad, que es pues que esas 2 transferencias vengan a Euskadi. Muy bien. Tanto la de prisiones como la de